Roberto, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, Tal? nos ¿Qué tal? escuchamos aquí. Bueno, Marcelo dijo una frase fuerte también, dijo que había sido un sincericidio. La frase de francamente no creo en planes económicos. ¿Cuáles son los efectos de una confesión de estas características? Bueno, pone blanco sobre negro lo que todo el mundo sabía, no hay un plan económico. Esto es como decir, vamos para Mar del Plata. Usted dice, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Por la autopista Buenos Aires-La Plata de Ruta 2? No, no tengo idea, vamos. No sabés para dónde vas a terminar. La pregunta que yo le haría al presidente es, bueno, Macanudo no tiene plan. Es lo mismo que hacía Macri. Macri no quiso tener un plan económico. Creo que, no sé si Marcelo también creo que lo comentó. Eh, Hay 2 billones, más de 2 billones de pesos en letras del Banco Central que están emitidos y que son una bomba de tiempo. No tiene ningún plan para eso, porque el Banco Central no los puede pagar, porque no tiene ingresos como para pagar ni los intereses ni el capital de emitido. ¿Qué van a hacer con eso? Pues en algún momento eso va a producir un efecto. ¿Cómo van a hacer para reducir el déficit fiscal que están teniendo? Hoy tienen un nivel de gasto público récord, ¿sí? Y además les cae la recaudación, así que hay un chorro de emisión monetaria que fue fenomenal. ¿Qué van a hacer con esa moneda que se emitió y que está en el mercado? ¿Qué van a hacer en materia de política impositiva? ¿Van a seguir con estos impuestos que no permite que nadie contrate personal? Y la misma legislación laboral. ¿Van a cambiarlo? Un plan económico no es dirigirle la vida a la gente, es trazar una estrategia que oriente a la gente sobre cuál va a ser la ruta que vamos a seguir y qué mecanismos se van a ir adoptando para que la gente pueda tomar decisiones de largo plazo. Si Marcelo, no va así, sí, no sabes completa, para dónde vas. Roberto. No, digo, si no va así, no sabes. Es como el argumento de Macri, todos los días un poquitito mejor, te decía, y no fue así. Bien, Marcelo, ¿cuál es tu opinión sobre esta frase? Es una frase que está estratégicamente puesta en una conversación en donde en definitiva alguien podría decir, sí, los acreedores ya saben que no había un plan y sin embargo están negociando lo que mejor les convenga. O tiene efectos o se le escapó. ¿Qué pensás que pasó allí? No, yo creo que, digamos, primero está esa convicción que yo te decía dentro del kirchnerismo o el neokirchnerismo, que puede ser Alberto Fernández, de que no quiero anunciar un plan porque la gente piensa que un plan es un ajuste. Entonces no quiero un día que aparezca el ministro de Economía o 3 ministros diciendo el plan es este y los detalles. Eso hay una convicción interna, ¿viste? Qué De que ya interesante esto, lo de que como decís. esos precesos mandamientos. Perdóname que te Sí, no, interrumpa, es pero como un déjame ahí mandamiento hacer una kirchnerista. observación. O sea, que culturalmente ya hay algo arraigado, que es que cada vez que un ministro de Economía o un Sí, presidente dice, habemos plan, la gente dice, uy, ajustarse los cinturones. eso es lo que cree obviamente el El kirchnerismo, kirchnerismo. ¿no? Que también lo creyó Macri. Macri también creyó eso, de hecho nunca anunció un plan económico, sí lo anunció, el plan al final se lo hizo el Fondo Monetario y lo tuvo que anunciar al final, pero no por convicción, ¿no? Eso es, digamos, esto, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que dos polos, Macri y el kirchnerismo, más o menos piensan lo mismo. Y en ese sentido, lo que yo creo, bueno, que tanto el kirchnerismo, sobre todo después, por el primer año, digamos, los primeros años de Kirchner había un plan de los superávit gemelos, de tipo de cambio alto, veníamos muy atrás y había un mecanismo de recuperación, digamos, un plan que no lo elaboró Kirchner, sino yo creo que lo elaboró, esta es mi opinión histórica, ¿no? Lo elaboró Remelenikov y después lo profundizó y lo continuó Roberto Labaña. Cuando se sale ese plan, por ahí por el año 2007, más o menos, cuando se va a Labaña, bueno, la economía empieza a tener, al principio seguía funcionando, pero después empezó a tener problemas y terminó mal con Cristina. Y en el caso de Macri pasó, en este caso creo que hay una convicción interna de eso, de una creencia, una suerte de mandamiento no escrito. Ahora, yo creo que eso es un error, porque además son tiempos históricos distintos y acá, digamos, hay mucha gente que está pensando, primero se necesita un plan y se necesita un plan que tenga el mayor consenso posible y la menor grieta posible.
que de esa manera esta grave crisis puede llegar a ser una oportunidad para adelante, ¿no? Bien, están mis compañeros aquí. Voy a presentar para que le pregunte a Roberto a Marcela Pagano. Hola, buenas noches a los dos. El gobierno tiene el concepto que repiten, y es un verbo que utilizan mucho en el equipo económico, el verbo calibrar. Vamos a ir calibrando, y esa es la explicación que dan para el uso, por ejemplo, de la finalización. Cuando uno le pregunta qué va a pasar con el IFE, cuándo va a culminar, se va a transformar en otro programa social, vamos a ir calibrándolo. Y el gasto público, vamos a ir calibrándolo. Y la emisión monetaria, para que no se convierta en muchos pesos que a la larga terminen en inflación, vamos a ir calibrándolo. La pregunta es, Roberto, buenas noches, ¿crees que es posible ese manejo? ¿Es tan fácil emitir pesos y que eso, para la gente que hoy cree que es un beneficio, no redunde luego en inflación, que en definitiva sea una situación crítica para todos? A ver, vamos a ir calibrándolo, me suena ahí. Vamos a ver qué hacemos, no tengo la más mínima idea. Sí, o sea, puesto en términos más claros. Porque, ¿qué es calibrar? No sé, en ningún manual de economía creo que esté, pero lo usan el verbo. No existe eso de calibrar. Yo me acuerdo cuando se hablaba también de sintonía fina, vamos a hacer sintonía fina, y estabas en el medio de una llamada hiperinflacionaria y te decían que querían hacer sintonía fina. O sea que en economía puedes escuchar de todo. Yo te diría que, primero que Argentina no tiene moneda, tiene una cuasi moneda. El peso no es reserva de valor, por lo tanto no es moneda. Dicho esto, la pregunta es, ¿y qué vamos a seguir viviendo sin una moneda? ¿No tienen un plan para tener un sistema monetario en la Argentina? Porque una economía sin moneda no puede funcionar. ¿Cómo haces un cálculo económico para ver si un negocio funciona o no si no tenés unidad de cuenta? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hago negocios de largo plazo? ¿Cómo puedo hacer préstamos hipotecarios, préstamos prendarios de largo plazo si no tengo moneda? Y yo te diría que el tema que esos no quieren reconocer, me parece que en realidad saben que tienen un desborde de gasto público fenomenal, que tienen un serio problema de emisión monetaria y de emisión de letras del Banco Central, que hoy supera, esa deuda del Banco Central supera los pesos que hay emitidos. Y si tuviesen que anunciar un plan, tendrían que hacer una reforma del Estado, una reforma impositiva, una reforma laboral y una reforma monetaria. Y no se van a animar a hacer eso porque no está en la filosofía de ellos. Ellos creen solamente en que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y como eso no lo van a poder hacer, no saben qué hacer. Por lo tanto, no tienen plan. Marcelo, ¿qué influencia puede tener o qué repercusión puede tener esta frase de, francamente, no creo en planes económicos en los acreedores? Y la otra frase de hoy, que es muy importante, de hecho fue la tapa, la nota del Financial Times, es todo lo que tenemos para ofrecer, de Alberto Fernández a los acreedores. Sí. Mira, primero con respecto a, viste, el gobierno crea 100 medidas, son medidas paliativos, ¿no? La semana pasada, cuando cuando Alberto dialogó con la oposición, se habló de un plan que se iba a enviar al Congreso. No es un plan, son medidas que bienvenidas, porque algunas son bienvenidas, algunas son un paliativo, pero eso no cambia digamos, el eje, la expectativa para adelante. Con respecto al impacto, mira, yo hoy estuve averiguando, ¿no? Estuve hablando con varios funcionarios. Primero te digo, por un lado, Alberto dice esto, pero por ejemplo ayer estuvo reunido todo el equipo económico con Alberto todo el día, viendo cómo sigue esta historia. Y un poco la posición del Financial Times, digamos, la expresión, que es el título, ¿no? Vinculado al tema de la deuda, es la posición que Alberto va a exponer el martes. El martes va a haber una reunión, yo creo que bastante importante, de Alberto Fernández en el Council of the American, digamos, de donde ahí participan los lobos de Wall Street, los jefes de multinacionales de Estados Unidos que tienen inversiones en Argentina. Habitualmente son diálogos donde no solo expone el invitado, en este caso el presidente, sino recibe preguntas. Y la posición de Alberto con respecto a la deuda es esta, que no va a haber otra oferta. O sea, el gobierno está jugando fuerte en el sentido de que piensa de que con esta oferta va a tener una adhesión suficiente para resolver el problema del default, cosa que se está por ver.
pero yo te diría que hasta el 4 de agosto, que es el primer plazo, porque después puede llegar a haber otro plazo, van a insistir en esta posición. Los acreedores mucho no creen en eso. Por eso, digamos, sale Alberto Fernández, por eso también en la entrevista del Financial Times estaba presente Martín Guzmán, como diciendo, esta es la oferta argentina. Lo del tema del plan no cae bien en nadie, digamos, porque además hay un gran peligro, Diego. Si vos no tenés un plan, Argentina, ojalá que le vaya bárbaro y resuelva el problema de la deuda, porque en eso es otro escenario. Resolver el problema de deuda, estamos mejor que si no lo resolvemos para encarar el desarrollo de una situación grave desde el punto de vista económico y social. Pero si vos no tenés un plan, después tenés que negociar con el fondo y lo peor que hay es que el plan te lo haga el Fondo Monetario, porque de esa experiencia ya sabemos que salimos muy mal y son muy recientes, ¿no? Como le pasó a Macri. Marce. Roberto, quería preguntarte concretamente sobre esto de si hay o no plan. Hay una encuesta, seguramente más tarde la vamos a desarrollar, de Jacobe, que si bien se muestra la imagen positiva consolidada, hay un porcentaje consolidado de imagen positiva de Alberto Fernández, también la mitad de los encuestados reconoce que cree que el presidente no tiene un programa económico. ¿Hay posibilidad de que el gobierno esté leyendo que no hay un costo por no tener un plan económico? Y si es así, ¿qué puede pasar en la economía si, por ejemplo, variables como la inflación o el tipo de cambio no tienen una certeza clara de para qué rumbo van? No, a ver, yo creo que es cierto, yo vi esa encuesta y es más, la imagen o la aprobación de la gestión de Alberto Fernández viene bajando. Es alta todavía, pero viene bajando, ¿no es cierto? Ahora, sobre el plan económico, cuando hablamos de un plan económico, estamos hablando de un conjunto de medidas que te marcan un rumbo. Yo creo que no quieren presentar un plan económico porque, primero, que no lo tienen, y segundo, que creo que también dentro del mismo gobierno debe haber enfrentamientos internos muy grandes. Yo no creo que Alberto Fernández piense exactamente lo mismo que la Cámpora en lo que hay que hacer en materia de política económica. No sé, no tengo la más mínima idea, pero a mí me parece que hay problemas enfrentados. O sea que vos, para poder aplicar un plan económico, primero tiene que ser consistente para que sea exitoso. Pero además de eso tenés que tener tipos que generen mucha confianza cuando se sientan en el sillón del Ministerio de Economía. Vos fíjate que no consiguen a nadie porque nadie de trayectoria y con prestigio se va a sentar en el sillón del Ministerio de Economía con este respaldo político. Y tercero, tenés que tener un gran respaldo político para hacer las reformas que requiere la Argentina. Entonces, como no se dan ninguno de esos requisitos, están todos los días viendo a ver qué pueden hacer. Ahora, yo te digo algo también respecto de la deuda. Acá todos los días dicen, esta es la última oferta. Yo me acuerdo de esa frase, estos son mis principios, si no le gusta tengo otro. Acá es, esta es mi última oferta, si no le gusta tengo otro. Y toda la semana vamos viendo una nueva oferta, ¿no es cierto? Así que yo no sé si esta es la última Roberto, oferta definitiva. A ver, ahí a favor uno podría decir, cada centavito, cada 10 centavos de más que hay que pagar, no sé, de los 52 a los 56, por ahí son 2.000, 3.000 millones de dólares. Ahí está bien que ponga la pata fuerte el gobierno, ¿o no? Pero, a ver, suponete que yo te debo plata a vos. Y vos me decís, bueno, macanudo, te voy a bajar los intereses o te voy a dar más plazo, etcétera. Pero, ¿cómo vas a hacer para pagarme? Ese es el plan económico. Bueno, ese es el huevo y la gallina. Tenés plan, mostrámelo. Claro. Si me mostrás tu plan, yo veo si arreglo con vos, soy acreedor tuyo. Y ese es el huevo y la gallina que no se termina de definir. Marcelo... Claro. Sí. No, completá, por favor. No, digo, ¿cómo vas a convencer a alguien de negociar una deuda si no sabés cómo si no le decís cómo le vas a hacer para pagar? Bien, Marcelo, la última y agradeciendo, y te queremos agradecer especialmente de que hayas salido un ratito con nosotros, por supuesto, este domingo en General Familiar, es ¿cuándo ves que se anunciaría el plan post-pandemia para vitalizar un poco la conversación social y también para generar expectativas? Digamos, gran parte de la política consiste en generar expectativas. Sí. Bueno, si no hay plan, es difícil que lo anuncien, ¿no? Esto va. Pero yo creo que, digamos, más allá de estas cuestiones, creo que hay una gran presión de muchos sectores, incluso muchos sectores vinculados al gobierno y que quieren que al gobierno le vaya bien,
en el sentido de que acá es necesario un plan, ¿no? Acá es necesario ver cómo salimos. Digamos, la situación está tan mal, tan menos 10 estamos, que te vuelvo a insistir, ¿no? Para no ser tan negativo, que hay una oportunidad de hacer cosas bien como pasó en el 2001. La situación del 2001 era desesperante, yo creo que ahora estamos peor que en el 2001, y hubo una oportunidad y hubo un plan que se aplicó con mucho a los tumbos, pero que se aplicó, que se llevó adelante, y la economía, lo cierto, con otro marco internacional, pero se recuperó. Entonces yo creo que en este momento hay una oportunidad de lo mismo. Si hacemos, cuando digo hacemos, es el primero el gobierno que tiene que liderar y después el resto de la sociedad y los sectores económicos. Pero se puede, digamos, hay una oportunidad para hacer las cosas bien. Entonces yo creo que por más que el gobierno se niegue, quizás por los motivos que dice Kachanowski, para no mostrar las cartas y demás, va a tener que mostrar un plan, no sé, estamos a fin de julio, creo que para fin de agosto, ahí también se va a saber si definitiva estamos en default o no. Todo el mundo apuesta que no, que va a haber alguna solución. Quizás el gobierno vuelva a cambiar la oferta o no, o los acreedores se acercan un poquito. Hay también muchas cuestiones técnicas en una propuesta de la deuda que pueden hacer mejorar el precio de lo que paga Argentina y no notarse, no tener que anunciarse. Entonces, yo creo que una vez que ocurra esto, la presión económica, social, y ya te digo, incluso aquellos que están apoyando al gobierno, va a hacer que el gobierno por lo menos convoque a sectores para tratar de buscar consenso, para tratar de reactivar la economía, porque eso es lo importante. La frase de hoy, del presidente, va a ser una anécdota si las cosas se hacen bien. Ojalá, y va a ser una anécdota también si las cosas se hacen mal. Marcelo, te agradezco especialmente este ratito con nosotros. No, gracias a usted. Usted, Kachanowski, no va a ningún lado. Dale. Quédese, un bonus track tenemos para usted, ¿eh? usted escribió... Hay alguna cuestión que es interesante de esta charla que tuvimos también con Marcelo Bonelli, que es la dificultad para enunciar un plan económico que también correría el velo sobre tu identidad política. Es decir, la política conduce y la economía debería ser una extensión. Como también hay ahí un tironeo ideológico, o suponemos que lo hay, entre la vicepresidenta y el presidente, bueno, también uno cree que está la dificultad en el enunciado del plan, más la coyuntura, por supuesto. Pero como muestra gratis de las diferencias ideológicas, tenemos un conflicto del que vos escribiste hoy, esto fue en Infobae, sobre Mercado Libre versus Moyano. ¿Qué nos podés decir en síntesis breve sobre este conflicto? Me hizo acordar al caso a un ensayo muy breve de un economista, Bastiat, que fue miembro francés de la Asamblea Legislativa de Francia. Se llama La Ley, ¿sí? Y, a ver, lo que hizo Moyano es más o menos parecido a esto. Suponete que yo mañana voy con un grupo armado a alguna de las empresas que hay por ahí dando vueltas y digo, señores, ustedes no son clientes míos a partir de este momento, o me contratan o no los dejo trabajar. ¿Qué pasa conmigo? Voy preso, supuestamente, ¿sí? Muy bien. ¿Qué hizo? ¿Qué pudo hacer si no? Pudo ir al gobierno y decirle, che, ¿por qué no sacan una ley y obligan a la empresa esa a que sea cliente mío? Esa es la ley pervertida. Moyano lo que está haciendo es tratando de forzar a la gente, o forzar a los que trabajan dentro del Mercado Libre a que se afilien a su sindicato sin preguntarle si quieren afiliarse al sindicato de él o a ningún sindicato. En la Argentina lo que hay es lo que se llama la perversión de la ley. El Estado usa el monopolio de la fuerza para satisfacer las demandas de determinados sectores y con esa ley, la ley pervertida, comete delitos. O sea, como dice Bastiat, identificar la ley pervertida es muy fácil. Es cuando el Estado hace cualquier cosa que si se hizo un particular constituiría un delito. Si yo voy y me paro delante de una empresa y lo obligo a que me den me contraten, es un delito. Ahora, si voy y le pido al Estado que saque una ley para que la empresa me contrate, supuestamente que eso es legal. No, es un delito igual. Están usando el monopolio de la fuerza que le delegamos para defender nuestros derechos para violar los derechos de terceros. Moyano, en última instancia, me hizo acordar a eso. Está recurriendo
a una supuesta solidaridad social o no sé qué cosa, para forzar a que la gente le pague a él el servicio de salud o lo que sea el sindicato, que nadie controla además en qué gastan la plata, etc. En síntesis, yo te diría, Argentina es la prostitución de la ley por sí misma. El Estado dejó de tener sentido como Estado defensor de los derechos de las personas y pasó a ser utilizado por los grupos de presión sindicales y empresariales para que, con el monopolio de la fuerza, le robe a otro y se lo dé a él. Entonces, esta es una sociedad de saqueadores. Roberto, muchas gracias por este ratito. Un fuerte abrazo a todos, buen fin de semana. Bien, en un rato también vamos a compartir este tema y lo vamos a